Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más con ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar trayendo un tema muy importante. El tema es Samuel o es un demonio, basado en el capítulo 28 de Primera de Samuel, cuando Saúl se consulta con la pitonisa de Endor. Y es bien importante poder presentar esta hermenéutica, ya que hay mucho cuestionamiento y hay personas que no están claras si realmente fue un demonio o fue Samuel. Hay algunos que piensan que fue uno o fue el otro, a base, ¿verdad?, de sus propios criterios. Pero vamos a estar utilizando hoy rápidamente una de las herramientas importantes de la hermenéutica, es que la Biblia es su propio intérprete. Vamos a estar utilizando la palabra de Dios sin ninguna fuente externa que nos dice las Escrituras. Primero, capítulo 28, verso 3 nos dice, y ya Samuel había muerto, y Samuel fue uno de los profetas que estuvo vinculado al surgimiento de la monarquía. Quiere decir que Samuel entonces comienza a trabajar como un profeta de la corte, y ya comienza a ser un mediador entre Dios y el rey. Quiere decir que el profeta compartía con el rey la voluntad de Dios, y el rey debía de aceptarla y vivirla y ponerla por obra. Por lo tanto, ya nosotros vemos de antemano que el rey Saúl desobedece a Dios en ese momento donde se quiere confirmar su reinado, pero lamentablemente su actitud de rebeldía, su obstinación, como dice la Escritura, no lo hacen, no le dan la cualidad, ¿verdad? No lo cualifican para poder tener un reino estable, y por lo tanto en ese momento se rompe un vínculo de revelación entre Dios y el rey. Quiere decir que Dios desechó al rey. La palabra desechar es un término bastante fuerte en concerniente a esa línea de pensamiento, porque cuando Dios desechaba en la antigüedad era que ya Dios rompía toda relación y toda revelación. Ya estamos viendo un problema aquí de falta de comunión. No hay en ese momento una relación viva entre el rey y Jehová Dios. Y entonces también vemos que el profeta Samuel muere, llegan sus días, aquel profeta, como les había dicho anteriormente, que era la mediación entre Dios y el rey para poder revelarle o poder decirle la voluntad. Ya tenemos dos factores de impedimento dentro de este análisis que estamos haciendo, donde el rey Saúl ha perdido total contacto con Dios en ese sentido de revelación. Ahora, vemos claramente que el problema que hay aquí es que en el mismo verso, capítulo 28, verso 3 dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Quiere decir que Saúl, en aquellos momentos de lucidez y de relación con Dios, estaba obedeciendo a Dios, y una de las cosas que hizo fue sacar de la tierra a todas aquellas personas que practicaban el encantamiento y la adivinación. Ahora, ¿de dónde surge esto? Bueno, cuando leemos Levíticos capítulo 19, versículo 31, dice que no os volvéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Dice aquí, contaminándose con ellos. Y lo más que me llama la atención, y dice así, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando el texto bíblico dice, yo Jehová vuestro Dios, ese es una firma, ese es un sello, donde es Dios que está hablando, y hay que obedecerse en toda su plenitud, porque es un mandato directamente de Dios. Quiere decir que en ese texto se está prohibiendo el que el hombre se consulte con adivinos, se consulte con encantamientos. Entonces, claramente, el por qué era porque no quería que se contaminaran, y contaminarse es corromperse, corromper su relación con Dios, o romper, porque es una apostasía
el que teniendo la revelación de Dios, teniendo la Torá, teniendo la palabra, la Tanakh, teniendo los profetas, teniendo la revelación de sueños, del Urim y Tumim, la persona pierda fe y se contamine en busca de encantadores y adivinos. Quiere decir que ya de antemano estamos viendo en Levítico 19, versículo 31, que Dios está prohibiendo entonces que el hombre se consulte a los encantadores y a los adivinos, porque es una total rebelión contra Dios. Quiere decir que Saúl en el capítulo 28, al estar desechado y al Samuel haber muerto, no tiene ninguna oportunidad de recibir una revelación. Ahora, llega una crisis a su vida, donde ve el campamento de los filisteos, un campamento de sus propios enemigos, que eran amenazantes. Y dice aquí que cuando Saúl vio ese campamento, dice que tuvo miedo. Y me llama la atención porque dice, se turbó su corazón en gran manera. Cuando la Biblia habla que se turbó su corazón, entró en una angustia y se confundió. Ese es otro elemento que tenemos que mirar. Estamos viendo elementos que nos ayudan a ir entendiendo el texto. Quiere decir que el individuo se confunde y al confundirse toma una decisión incorrecta. Seguimos leyendo el texto. Mire lo que dice el versículo 6. Él hizo un intento más ante su turbación y su confusión de consultarse a Dios. Pero ya Dios lo había desechado. Ya Dios lo había desechado. Quiere decir que dice aquí el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Los sueños eran un medio donde Dios se revelaba al hombre, lo que también llaman visiones. El Urim y Tumim era un artefacto que estaba en el tabernáculo usado por el sumo sacerdote, donde muchos, especialmente los reyes, se consultaban a Jehová en esa ocasión. Por lo tanto, se cree que los sacerdotes también funcionaban como una especie de profeta. Por lo tanto, no había ningún tipo de revelación, ni por sueño, ni por Urim, ni Tumim, y tampoco por profeta, uno, que Samuel había muerto y ya Dios no había consultado. Quiere decir que cuando Dios le habló a Samuel sobre el rompimiento con Saúl, ya Samuel rompió relación con el rey y nunca más estuvo en la presencia del rey. Entonces, esta confusión trae una búsqueda de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y cuando hablamos de espíritu de adivinación, tenemos que volver a Levíticos capítulo 19, en el verso que habían señalado, 31, donde Dios está prohibiendo este tipo de actividad, porque espíritu de adivinación es espíritu de demonio. O sea, en la Biblia la adivinación no es revelación de Dios. La adivinación es una acción, un acto producido por el mundo de los demonios. Y tenemos que tener cuidado porque está específico. Cuando el Señor nos prohíbe a contaminarnos con ello, es que Dios no quiere que nosotros entremos en la práctica pagana de los paganos, de la idolatría, de la brujería y de la hechicería, porque está anexado fuertemente con lo que es el mal. Quiere decir que él inmediatamente busca a una mujer que tiene espíritu de adivinación. Entonces ya estamos viendo que tenemos aquí varios elementos. Dios prohíbe la adivinación. Samuel como profeta muere. Y tenemos aquí que Dios había desechado a Saúl por su obstinación. Y tenemos aquí que ya Dios no le respondió. Dios no tiene dos pensamientos, ni tiene dos voluntades, ni tiene dos bocas. Mi hermano, no. Cuando Dios dice algo es así. Dios no le respondió ni por visión, ni por Urim, ni por profeta. Quiere decir que los únicos medios de revelación no estaban disponibles para el rey Saúl. Por lo tanto, Saúl busca desesperadamente utilizar un medio prohibido, que es la brujería.
la hechicería, el encantamiento y la adivinación. Quiere decir que este paquete junto estaba solamente en una persona que practicaba este tipo de actividad prohibida. Y es bien interesante porque dice que aquí había una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y dice que Saúl se disfrazó, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines. Está pidiéndole que haga brujería por el espíritu de adivinación. Saúl le está diciendo claramente a aquella mujer que se active, que active los demonios que hay en ella, porque él necesita algún tipo de información. Claro, nosotros sabemos que en el mundo espiritual los demonios están bien informados y por lo tanto no podemos omitir eso. Por eso es que Satanás es padre de mentira y Satanás muchas veces utiliza la información que está a nuestro alrededor. Quiere decir que aquel hombre le rogó, amado hermano, que aquella mujer entrara en una actividad de adivinación y que hiciera subir a quien yo te dijere. Claro, el término subir, para nosotros que no entendemos el Antiguo Testamento, para ellos el Seol era el lugar, la morada de los muertos, que estaba debajo de la tierra, y allí estaba dividido entre el paraíso y el lugar de tormento. Por eso está hablando de subir, pero también podemos utilizar este concepto de subir del mundo o del ultramundo, alguna especie de espíritu que pueda traer alguna claridad o algún tipo de mensaje o algún tipo de consejo. Y todas estas cosas tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Entonces vemos claramente que le dice... yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Nosotros sabemos que él estaba interesado en hablar con Samuel. Y la mujer le dijo: aquí tú sabes que Saúl ha hecho, que ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Y cortar de la tierra significa que ha matado, los ha asesinado, los ha ejecutado a todos aquellos. Quiere decir que Saúl está entrando en un estado de rebelión. Quiere decir que él mismo no está viviendo lo que él mismo estipuló a través de la palabra de Dios. Está haciendo algo contrario. Seguimos leyendo. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Ya estamos viendo que Saúl le está dando información a la divina. Le está diciendo: hazme llamar a Samuel. Le dio el nombre. Y todo el mundo en aquella región conocía quién era Samuel físicamente. Vamos a seguir leyendo aquí, que esto está bien interesante. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer: Saúl, diciéndome: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Mire, mi hermano, esto está tan claro. Primeramente, Saúl le da la información y el nombre de quien él quiere que ella invoque. Mire, amados hermanos, la palabra invocación es llamar a algún espíritu. Por eso se usa mucho para llamar por el auxilio de Jehová. La palabra invocación la vemos en el Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, pero también se utiliza en el mundo espiritual de la brujería y de hechicería, en invocar a seres espirituales para que estos trabajen a favor de la persona que le está invocando. Ya desde antemano le estoy diciendo claro que este Samuel que surge no es Samuel, el verdadero profeta de Dios. Porque nos tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Por qué Dios iba a permitirle a Samuel subir nuevamente como espíritu a darle un mensaje a Saúl, cuando ya Dios no le reveló ni por visión, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta la voluntad de Dios?
Entonces, porque ahora Dios va a utilizar aquel mecanismo que Él mismo dice y pone su sello, yo Jehová. Entonces ya estamos viendo que bíblicamente, a través de las reglas de que la Biblia es su propio intérprete, ya estamos viendo claramente de que ese personaje que sube no es Samuel. No es Samuel. Y dice que he visto dioses que suben de la tierra. Dioses. Dioses, mi hermano. ¿Qué usted cree que está diciendo la Biblia en ese momento con la palabra dioses? Esa es la forma en que ella expresó lo que ella vio. Porque para los adivinos, los hechiceros y los encantadores, los demonios son dioses. Los demonios son dioses. Por eso el Salmo te dice que detrás de la imagen están los demonios, porque los demonios exigen adoración, pleitesías y sacrificios. Estamos hablando de una mujer que tiene una relación fuerte y no es con Jehová Dios. Por lo tanto, ella vio lo que ella está acostumbrada a ver en su mundo, demonios. Esos dioses, amado hermano, claramente nos están enseñando que son espíritus inmundos. Porque solamente hay un Dios verdadero que se llama Jehová, Dios de del cielo. Por lo tanto, esos dioses que ve la mujer no es aquel personaje profeta que Dios había llamado en una ocasión, sino es uno que se disfraza. Porque Satanás tiene potencial en ese sentido de engaño y de mentira para disfrazarse. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel. Mire, mi hermano, leamos bien, no leamos como el papagayo. Fíjese que él le pregunta, ¿y cómo es el personaje que tú estás viendo? Y ella le está describiendo al Samuel que todo el mundo conocía. Aquel anciano que andaba siempre con una capa, como dice aquí, cubierto con un manto. Y él entendió que era Samuel. Por lo tanto, como un hombre que no recibe revelación ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim, que Dios ha desechado, entonces, que está confundido y turbado, puede recibir una revelación del verdadero Samuel. Dice que entendió. Un corazón turbado puede entender muchas cosas y nos confundimos. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar este texto dentro del mundo activo de los espíritus y cómo trabajan y cómo la Biblia ya nos está enseñando de antemano cómo ellos, a través de la mentira, del disfraz, nos están engañando. Por lo tanto, ya en el Nuevo Testamento nos está hablando explícitamente sobre esto. Y nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros. Nos dan unas características que muchas veces estamos ciegos, sencillamente porque no estamos entendiendo la palabra de Dios. Por lo tanto, Saúl recibió su retribución, murió porque estaba bajo la maldición de aquella rebelión contra Dios. Por lo tanto, el consultarnos contra los espíritus de demonios van a traer consecuencias. La Biblia nos habla de un rey, no me acuerdo exactamente el rey, pero se me viene a la memoria que estuvo enfermo y dice que consultó a espíritus, y por cuanto consultó a espíritus, Jehová Dios envió el profeta y le promulgó juicio de muerte. Por lo tanto, en el día de hoy hemos usado, ¿verdad?, una hermenéutica importantísima, que es que la Biblia es su propia intérprete. Entonces yo concluyo a través de esta revelación que realmente, amado hermano, el espíritu que subió no fue el espíritu de Samuel, fue un espíritu de demonio. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, dándole gracias a Dios porque me ha permitido poder enseñarle alguna palabra de Dios desde aquí, desde nuestras oficinas. Así que esperamos que esto haya sido de bendición y pueda hacer sus comentarios y puede escribir alguna nota
Amén. Y le estaremos respondiendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.